Mi nombre es Omar Benjamín Hernández, actualmente estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac 2. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Logística. Esta es una tarea para el profesor de base de datos Alejandro Castañeda, en la cual realizaré una base de datos normalizada sobre un caso del coronavirus, de cómo registrar e ingresar datos dentro de un hospital o algún otro lugar donde queremos almacenar ese tipo de información. Utilizaremos la plataforma de web server. Espero les guste y le entiendan y sea de su agrado. Gracias. Ahora bien, para continuar, voy a dar unos conceptos básicos que tenemos que saber antes de crear la base de datos. Para comenzar, ¿qué es una base de datos? Se llama base de datos o también banco de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Existen actualmente muchas formas de base de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Bien, las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente. En este sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Para esto vamos a crear una base de datos que tenga una llave primary key y una foreign key, que voy a explicar a continuación. La llave primary key o PK sirve para que una tabla califique como tabla relacional, debe tener una llave primaria. Las llaves primarias consisten en una o más columnas cuyos datos contenidos sean utilizados para identificar de manera única cada registro fila en la tabla. Cuando la llave primaria se compone de múltiples columnas, los datos de cada columna son utilizados para determinar si un registro es único. Ahora bien, las llaves foráneas, que es la foreign key o FK. Una llave foránea es un grupo de una o más columnas en una tabla que referencias las llaves primarias de otra tabla. No existe un código especial, configuración o definición de la tabla que necesites establecer para designar oficialmente una llave foránea. Esto quiere decir que una llave primaria nos va a ayudar, por ejemplo, creamos una tabla donde habla sobre el ID del nombre, ¿no? Su número de usuario. Pero esa tabla solamente va a contar con, no sé, sus datos. Y va a haber una segunda tabla que va a tener una llave foreign key, que para que tenga una relación entre ella, va a tener el mismo nombre de ID de nombre. Tal vez allá ponemos otros datos, pero tienen que tener una relación entre ellas. La primary key es la primera que vamos a utilizar y la foreign key es su relación que va a tener con otra tabla. Ahora bien, el profe nos pidió que realizáramos una base de datos que contenga estos datos, que es analizar el proceso del seguimiento del COVID-19. El análisis constará de que realice una base de datos que permita registrar. Aquí tenemos los datos, dice usuario y contraseña que se le da a cada estado, a su vez que permite registrar. Tenemos que poner esos datos: personas confirmadas, recuperadas, negativas, sospechosas, activas. Y de cada persona debemos tener estos datos: nombre, edad, sexo, mes de egreso de recuperados y muertes de personas fallecidas. También solo si la Ciudad de México permitirá asignar usuarios y contraseña a cada una de sus alcaldías. A su vez, este permite registrar personas confirmadas, personas recuperadas y negativas. De todas estas personas se requieren datos como nombre, edad, sexo, mes de egreso de recuperados. Tenemos que crear una base de datos con estos datos que nos dio el profesor. Posteriormente tenemos que realizar unas consultas. Como ya antes mencionamos, la definición de una base de datos es crear una base de datos para su posterior uso. ¿Qué quiere decir? Encontrar diferentes información o información más detallada que queremos encontrar dentro de la base de datos. Para esto realizaremos estas consultas, donde buscaremos como cantidad de enfermos, cantidad de recuperados y cantidad de muertes, ya sea por estado, por sexo, por edades, por mes de difunción, por mes con más recuperación, por personas confirmadas, personas recuperadas. Y en base a esto vamos a realizar las consultas. A continuación vamos a ingresar a la plataforma. Bien, para continuar, entramos a la plataforma de web server, que la tenemos de este lado. Nuestro monitor también está dentro. Y bien, el profe nos pidió elaborar una tabla, una base de datos que se llama COVID-19. Yo la llamé coronavirus 19. A la cual nos pidió algunas indicaciones donde no podemos repetir algunos datos o no podemos registrar datos de una tabla de, no sé, en alcaldías, a una tabla de datos, a una tabla de estados, ya que hablamos de dos cosas diferentes. Bien, dentro de esa base de datos yo creé estas tablas que se llama alcaldías, casos A,
ciudad, datos A, estados, niveles y usuarios. Para que entiendan un poco, la que dice casos-A colinda con datos-A y posteriormente es lo mismo, la de casos con datos normal. Bien, creé la tabla de alcaldías, donde tiene un ID de alcaldía y cada ID tiene esto. Un nombre de alcaldía, un ID de usuario y un ID de ciudad. Recordamos que esas dos están en la Ciudad de México. Bien, creé una tabla de datos, una tabla de casos donde tenemos un ID de caso de recuperado, confirmado, negativo, sospechoso, fallecido y activo, con un ID de caso que sería del 1 al 6. También tenemos una de casos. Recordamos que lo que tiene -A, hablamos de alcaldías. Esta tabla es para alcaldías y esta tabla es para estados. Como ya antes mencioné, no podemos repetir datos de una tabla a otra, por eso creé esta tabla. Bien, tenemos una ciudad, que sería la Ciudad de México, con un ID que es la número 1. Tenemos datos, recordamos que la de datos normales es la de estados, donde tenemos 3 registros. Recordamos que tiene un ID de dato, que es el registro, un apellido. Tenemos un ID de caso, como ya antes mencionamos, el ID de caso 1 corresponde a recuperado. Esta será nuestra primary key y esta será nuestra foreign key, ya que ocupamos esta, esa sería la primary key y esta es la foreign key, ya que normalizamos para crear una tabla más simplificada, donde no tengamos una tabla, esta tabla no esté del tamaño de hasta acá, ¿no? O sea, que tengamos pocos datos para que sea más fácil su manejo y su búsqueda. No tengamos complicaciones al momento de realizar una consulta. Creamos otra de datos que es para la de estados, donde tenemos 5 registros, igual cada una con un ID de alcaldía, un ID de caso y fallecidos. Recordemos que tenemos el ID de alcaldía, tenemos el ID de estados, aquí vemos Hernández Gallegos Omar Benjamín, 23, ID de estado 1, que sería Veracruz. Creamos una tabla también de niveles donde manejamos cuáles son los niveles geográficos, que sería estado, Ciudad de México y alcaldías, igual del 1 al 3, que sería este. Bueno, no tengo esta tabla, te lo muestro. También tenemos el de una de usuarios, donde se registra cada usuario. Tenemos un ID de usuario, se registra con estos datos, su nombre de usuario y su contraseña se le asigna y el nivel en el que se encuentra. Ya creamos si es Veracruz, Guanajuato o Baja California, que son los datos que tenemos ahorita registrados. Bien, cada tabla tiene un sí común de por qué se realizó. Cada una se simplifica de acuerdo a la normalización que nos pidió el profesor. Y cada una tiene una foreign key y una primary key para, como ya mencioné, evitar sobrealmacenamiento dentro de la base de datos. A continuación voy a hacer las consultas que el profesor indicó, que son las siguientes. Bien, para continuar tenemos las consultas que nos pidió el profesor, nos pidió la mitad. En este caso voy a hacer 6 de 11. Y bueno, comenzamos. La primera es personas fallecidas dentro de los 3 estados, que sería Ciudad de México, la tabla de estados y la de alcaldías. Copiamos la fórmula, la pegamos dentro de nuestra plataforma y nos muestra esto, que tenemos una persona fallecida solamente en nuestras tablas de estados, que sería David, de 20 años, sexo masculino, en Baja California. Ahora bien, la siguiente consulta dice lo siguiente: personas fallecidas por alcaldías. Es como la antes mencionada, pero ahora va a ser de alcaldías. Recordemos que no tenemos ninguna, no aparecerá ningún dato si tenemos más de una o dos, de acuerdo a las que tengamos listas. Copiamos la fórmula, pegamos en la plataforma y dice que tenemos una persona fallecida, que es JC, de 22 años, de la alcaldía de Xochimilco. Bien, esa es otra consulta. Otra de las consultas sería personas recuperadas por alcaldías. Viene la parte positiva, ¿no? Son personas tenemos recuperadas. Copiamos la fórmula ya antes de elaborada, lo ponemos en nuestra plataforma. Recordemos que esta es muy factible ya que nos ayuda, nos deja copiar y pegar. Y bien, tenemos una persona recuperada en nombre Salvador, de la alcaldía de Xochimilco, de edad 12 años. Bien, vamos a la siguiente consulta, que sería personas negativas por alcaldía. Copiamos la fórmula.
Damos OK y tenemos una persona negativa dentro de la alcaldía de Tláhuac, que su nombre es Pablo. Bien, buscamos la siguiente consulta, que sería personas activas actualmente dentro de la alcaldía. Tenemos la fórmula y nos dice que tenemos una persona activa de nombre Eric, de 87 años, de la alcaldía de Tláhuac. Bien, ahora buscamos la siguiente consulta, que sería, vamos a buscar dentro de las tablas, dentro de las personas registradas con rango de edad de 2 a 50 años, ¿cuántas tenemos registradas? Igual esto para saber más o menos cuál es el índice de edades que más se contagian, de acuerdo a nuestra base de datos. Logramos esta fórmula, ponemos en la plataforma, dice que tenemos a personas de entre 2 a 50 años, que serían estas 4 personas, que serían de las alcaldías 2, 2 y 1, que serán Xochimilco y Tláhuac. Como ya recordamos en la video anterior, mencionamos cuál es la alcaldía, su ID y su ID de datos. Bien, aquí tenemos las consultas que nos pidió el profesor. Espero lo hayan entendido este video.